Bien, muchachos, vamos a continuar entonces. Gracias por reconectarse. Ahí iremos recibiendo sus compañeros que faltan, si es que se agregan más. Voy a aprovechar para tomar una impresión de la asistencia a esta sesión. No olviden, por favor, al término de la sesión, registrar su asistencia a esta sesión. Y aquí tengo la parte gráfica, pero lo importante también es que ustedes registren su asistencia y entonces cuadremos eso. Muchachos, entonces vamos a continuar resolviendo este ejercicio. Ya estamos cerca del final. Y vamos a ver cómo podemos finalmente determinar este desplazamiento resultante para el caso de este avión que se trasladó, que se desplazó en primera instancia 100 kilómetros hacia el norte y luego, perdón, 200 kilómetros hacia el norte y luego 100 kilómetros hacia el noreste. Y aquí vemos, nos habíamos quedado en este punto, entonces estábamos calculando este desplazamiento resultante como la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, que me da 50 más 28, me da 78.280 kilómetros cuadrados. Allá le puse kilogramos, kilómetros cuadrados. Entonces, sigo recibiendo sus compañeros. Alguien me dice, muchachos, ¿cuánto vale esa raíz? De 78.280. 279.78. Se cortó un poquito, a ver si me... 279. 279.78. Sí, 279. Ok, muchas gracias. 279.78. Entonces, esa es la raíz cuadrada. Esta es la magnitud de mi desplazamiento total. Ese es el tamaño de este desplazamiento real que se hizo desde este punto hasta este punto. Y entonces ya determiné de lo que yo necesito, ya determiné esta magnitud. Me hace falta determinar este ángulo. Y entonces para determinar ese ángulo, pues tengo que hacer lo necesario para poderlo determinar. Para eso voy a regresar a mi esquema del triángulo y voy a ver cómo puedo determinar ese ángulo phi. ¿Alguien me puede decir así a simple vista cuánto vale el ángulo phi, muchachos? ¿Cuánto vale este ángulo phi? Eso es lo que tengo que encontrar. ¿Cuánto vale este ángulo? También implica pensar, reflexionar y regularse para transformarse en todo. ¿Alguna idea, compañeros? Somos una forma de... Unos 45 grados. Pues podríamos estimarlo y más o menos veríamos que mide ahí como 45 grados, pero el punto aquí no es estimarlo, el punto aquí es calcularlo. Con la información que tengo ahí, tengo la posibilidad de calcularlo. Sería 90 menos beta. 90 menos beta. Si para que lo veamos, muchachos, debemos de ver que este ángulo de 90 grados con el que tracé el primer vector va desde esta horizontal hasta esta vertical. Entonces, si veo yo aquí, tengo este ángulo beta y este ángulo phi. Y si me doy cuenta, entre los dos van a dar exactamente estos 90 grados. Entonces, yo puedo asegurar esto. Puedo asegurar que el ángulo beta más el ángulo phi van a ser igual, pero el ángulo phi van a ser igual a 90 grados. O sea, sumados los dos me van a dar 90 grados. Estoy viendo que aquí si lo sumo, pues voy a llegar pues, precisamente a la inclinación del ángulo de este primer desplazamiento. Entonces, de aquí yo puedo determinar que este ángulo phi vale exactamente como nos decía José Antonio. Simplemente despejo esto, voy a pasar para acá. Va a ser 90 menos beta. Y entonces ahorita mi problema consiste en determinar cuánto vale beta. Porque no sé, de este triángulo yo sé que este teta vale 135, pero no sé cuánto vale alfa ni cuánto vale beta. Entonces necesito determinar cuánto vale beta. ¿Con qué herramienta cuento para poder hacer eso, muchachos? ¿Alguna idea? Retroalimentenme, muchachos. Con la ley de senos. Con la ley de senos, efectivamente. Entonces, vamos a aplicar la ley de senos.
Y directamente, porque yo necesito determinar beta, pues voy a plantear la ley de senos a partir de eso. Yo sé que el seno de un ángulo, en este caso el seno del ángulo beta, si yo hago la relación del seno de este ángulo que está aquí con el lado opuesto, ¿cuál sería el lado opuesto de este ángulo beta? Este es el ángulo beta, ¿cuál es el lado opuesto? Lo estoy señalando. D2. Muy bien, D2 es el lado opuesto. ¿Se dan cuenta, muchachos? ¿Es claro para todos? Si este es el ángulo que yo quiero, el lado opuesto es este, el que no hace contacto con este ángulo, sino que está diametralmente opuesto. Y entonces, como yo ya conozco la resultante y conozco teta, pues voy a hacer su relación, porque sé que, de acuerdo a la ley de senos, la relación que existe entre este ángulo con su lado opuesto es igual a la relación que existe con el seno de otro ángulo. En este caso voy a elegir teta, porque ya lo conozco, entre su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto del seno de teta? Del ángulo teta. ¿El lado opuesto cuál es? Distancia resultante. Exactamente, la distancia resultante está de R, que también ya la conozco porque la acabo de calcular. Y entonces yo de aquí puedo fácilmente despejar este seno de beta. Simplemente voy a pasar este elemento para acá. Y entonces voy a ver que el seno de este ángulo beta va a ser igual a el seno de teta, que ya conozco, entre el desplazamiento resultante, que ya también acabo de calcular, multiplicado por precisamente mi desplazamiento 1, perdón, dije 1, no es 1. Quedamos que beta, el desplazamiento era 2. Esta es cuestión de mi dislexia, perdón. Dije 2 y escribí 1. Es el desplazamiento 2 el que debo de poner aquí. Y entonces por mi desplazamiento 2. Y entonces eso es igual a qué, muchachos. ¿Alguien me dice cuánto es? Bueno, voy a escribirlo. El seno de teta. Teta vale 135 grados, entonces tengo que poner aquí el seno de 135 grados multiplicado por D1, que son, por D2 otra vez, por D2, que son 100 kilómetros. 100 kilómetros y dividido entre el desplazamiento resultante que acabo de calcular aquí en 279.78 kilómetros. 279.78 kilómetros. ¿Alguien me dice, muchachos, cuánto vale el seno de 135? 0.707. 0.707, gracias. Entonces el seno de beta va a ser igual a 0.707 por 100, me va a dar 70.7. 70.7 dividido entre 279.78. ¿Cuánto me da esa operación, muchachos? 70.7 entre 279. 0.252. Muy bien, gracias, 0.252. Y entonces ya encontré cuánto vale el seno de beta. El seno de beta vale 0.252. Pero a mí no me interesa cuánto vale el seno de beta. Lo que me interesa es saber cuánto vale beta. Entonces tengo que hacer ahí una operación adicional para saber cuánto vale beta. ¿Qué será igual beta, muchachos? A la inversa del seno. Así es, a la inversa del seno, al seno a la menos 1, dice su calculadora. Al seno a la menos 1, diríamos que es igual al arco cuyo seno vale 0.252, y entonces sí tendré cuánto vale ese ángulo beta. ¿Y alguien me dice cuánto vale este ángulo beta? 14. 59. 14.59. Sí. Sí. Ok, 14.59 grados. Siempre vamos a manejar decimales. Aquí no manejamos minutos ni segundos. Decimales, por favor. 14.59 grados. Bien, entonces ya tengo cuánto vale beta. Y entonces ya puedo calcular cuánto vale phi, porque sé que phi vale 90 menos beta, es decir, vale 90 grados. Me falta ponerle grados. 90 grados menos beta, que acabo de calcular, de 14.59. Y entonces eso me da, ¿cuánto me da? 75. 75.
.41. 75.41. Ok, gracias. 41 grados. Y entonces, pues ya tengo todo, ya encontré también cuánto vale este ángulo, que es el que corresponde al desplazamiento resultante. Pues ya tengo todo para expresar mi desplazamiento resultante como vector, o mi suma, o mi resultante de estos desplazamientos, porque conozco su magnitud que calculé aquí, 279.78 kilómetros. Esa es su magnitud. Y tengo su dirección que acabo de calcular en ese ángulo, porque sé que lo hizo en la dirección de 75.41 grados. Y este sería el resultado, el desplazamiento resultante de este avión, que se trasladó en principio 200 kilómetros al norte y luego 100 kilómetros al noreste. Realmente se desplazó casi 280 kilómetros en una dirección de 75.41 grados. Así lo podemos leer e interpretar este resultado. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Es claro? ¿Está más oscuro que antes? ¿No? No, está bien. ¿Está bien? Bueno. Todo bien. Sale, muchachos. Entonces, este método es importante porque en algunos problemas que vamos a ver más adelante, en otros temas, este método es muy útil porque nos va a simplificar la resolución de algunos problemas. En otro caso, se va a ajustar más el método de las componentes rectangulares, pero siempre debemos de recordar que tenemos esta otra posibilidad para sumar, para poder resolver la suma de dos vectores, encontrar su resultante. Entonces, hasta aquí, muchachos, este tema. Si no hay alguna pregunta, algún comentario adicional, voy a dejar de compartir esto y vamos a nuestro siguiente tema. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Comentario, pregunta? No, profe. Bien. Bien, recuerden que cuando tengan alguna duda, pueden activar su micrófono, hacérmelo ver y nos detenemos un momento y reflexionamos al respecto. Entonces ya vamos a pasar a nuestro siguiente punto para aprovechar estos minutos que nos quedan de la sesión para empezar a avanzar con el siguiente tema, muchachos. Y el siguiente tema se llama producto de vectores. Decíamos que los vectores, como los escalares, se pueden operar. En este caso nos hemos centrado en la suma, pero también podemos multiplicarlos, podemos restarlos, podemos dividirlos. Entonces la siguiente operación que vamos a revisar es la multiplicación o el producto de vectores. Vamos a empezar a revisar ese punto. Entonces aquí tengo mi presentación del caso en el que vamos a revisar el producto de vectores. En primera instancia vamos a revisar el producto de vectores por un escalar y el producto de vectores entre vectores, es decir, multiplicar vector por vector o multiplicar por un escalar. Antes de continuar, muchachos, les quiero preguntar y que me recuerden qué es un escalar. Es algo que solo tiene magnitud. No tiene dirección ni sentido como el vector. Así es, una cantidad física que solamente tiene magnitud y desde luego tendrá unas unidades, pero no tiene dirección ni sentido como lo es una cantidad vectorial. Esa es la característica de una cantidad escalar. Entonces, una cantidad escalar incluso puede ser un número puro o puede ser una cantidad física con un número y una unidad. Entonces, vamos a ver precisamente cómo es que se puede multiplicar un vector por un escalar. Y bueno, vamos a ver, este esquemita me dice que el producto de vectores se puede dar entre, puedo yo multiplicar o hacer el producto de vectores en principio por un escalar, o puedo hacer la multiplicación de un vector por otro vector. Y entonces vamos a tener dos tipos de producto, que es el producto escalar y el producto vectorial. Lo vamos a dejar un poquito más adelante. Vamos a centrarnos ahora en lo que es el producto de un vector
por un escalar. Y entonces decía que un escalar podía ser un solo número o una cantidad física con una magnitud y una unidad. Pero bueno, vamos a poner el caso de que tenemos un número mayor que 1. Bueno, para un escalar puedo tener varios casos. Puede ser que ese escalar sea mayor que la unidad, puede ser que sea menor que la unidad, o puede ser que sea un valor entre 0 y 1. Es un rango de valores que puede tener este escalar. Entonces, voy a representar este escalar con una letra n. Esta es mi cantidad escalar, mi número escalar. Y entonces, si digo que es mayor que 1, puedo representarlo matemáticamente de esta manera. N mayor que 1. ¿Vale? Entonces, eso me representa un número mayor que 1, es una cantidad escalar. Y entonces, ¿cómo represento una cantidad? Perdón, aquí hay un error. Se me volvió el error, no debe ser 1, debe ser menor que 0. Y entonces esto me implica que esto es un número negativo. Y entonces, matemáticamente eso lo expreso de esta manera. Es un número n menor que 0. ¿Vale? Y puede haber otro caso. Aquí ya tengo los números que están del 1 en adelante. Aquí ya tengo los números que están del 0 hacia atrás. Y hay otro caso, otro rango entre estos dos números, que es el que está marcado precisamente aquí, entre 0 y 1. Entonces, puedo decir que este número n, que es un escalar, pues va a ser mayor que 0. Y va a ser también menor que 1. Eso me quiere decir que va a ser un número que está entre 0 y 1. Dice que este número n es mayor que 0 y es a la vez menor que 1. Está entre 0 y 1. Y eso solamente es una forma de expresar matemáticamente esto mismo que está en letras. Pero entonces vamos a ver de qué manera afecta a un vector que yo lo multiplique por un número que sea mayor que 1, que sea menor que 0 o que esté entre 0 y 1. Vamos a ver cómo se afecta un vector. ¿Qué pasa cuando yo multiplico un vector por un escalar que tenga esas características? Entonces, para eso voy a tomar este vector que tengo aquí representado. Voy a marcar así sus divisiones para poder estimar su magnitud. Y entonces, muchachos, les preguntaría, ¿este vector cuántas unidades tiene? ¿Cuántas unidades de magnitud tiene? ¿Alguna idea? Y sin miedo al éxito, muchachos, adelante. 3. 3, a ver, hay que contarlas bien. Vamos a ver, aquí tiene una, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra. ¿Cuántas unidades tiene? 4. 4. Esa es su magnitud, son 4 unidades. Muy bien. 4 unidades quiere decir que son 4 unidades de lo que sea, de cualquier cantidad física. Pueden ser metros si es que fuera desplazamiento, pueden ser metros por segundo si es que fuera velocidad, metros por segundo al cuadrado si fuera aceleración, podrían ser newtons si es que esto fuera una fuerza, pero finalmente son 4 unidades lo que tiene este vector. Eso es lo que me interesa en este momento. Entonces yo sé que este vector tiene una magnitud de 4 unidades. Voy a decir que este vector es un vector que voy a llamar el vector 1. Y entonces, como es un vector, pues lo tengo que indicar así, que es un vector 1. Y entonces yo podría, muchachos, escribir este vector en forma polar, es decir, describirlo matemáticamente como su magnitud y su dirección. ¿Cuánto valdría este vector escrito en forma de vector? ¿A qué sería igual? A 4. Ajá. 4 unidades. Esa sería su magnitud y su dirección. ¿Con qué dirección? ¿Con qué ángulo? ¿180 grados? Vamos a ver, ¿no? ¿alguna otra idea? 0. Bien, ya me dijeron 180, ya me dijeron 0. ¿Alguien que desempate?
¿Otra opinión, muchachos? Ya me dijeron 0, ya me dijeron 180. Sí, es 0. 0, bueno. Bien, para ver eso, yo tengo que trazar un sistema de referencia y ver con respecto al eje positivo de las X, cuál es la inclinación de este vector. Veo que coincide exactamente con el eje positivo de las X, entonces no hay ningún ángulo entre estos dos, entonces el ángulo es efectivamente 0. Entonces hay que ir visualizando eso, muchachos. Entonces este vector 1 tiene 4 unidades con un ángulo de 0. Bien, hasta ahí vamos bien, ya lo captamos esto, muchachos. Confírmenme. Sí, profe. Sí. Bien, entonces, Sí, profe. gracias. Voy a multiplicar este vector de 4 unidades con una dirección 0, lo voy a multiplicar por un escalar. Voy a suponer que ese escalar, por ejemplo, es 5. Entonces, si yo multiplico 5 por este vector 1, desde luego voy a obtener un vector diferente. ¿Cómo voy a obtener ese vector? Pues voy a hacer precisamente este producto. Voy a multiplicar este número 5 por mi vector ya expresado como tal, por un vector de 4 unidades con un ángulo de 0 grados, que ese es mi vector 1. Entonces, ¿qué me da como resultado esto, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? ¿20 unidades Ajá, con una dirección de 0 grados? muy bien. Perfecto, exactamente eso es a lo que debemos llegar. ¿Cómo voy a llegar a eso? Pues tengo que multiplicar este escalar por la magnitud del vector. Entonces, 5 veces el vector B1 va a ser igual exactamente a 5 por 4, pues 20 unidades. Con un ángulo de 0 grados. Esto es algo que debemos de empezar a visualizar. Cuando yo multiplico un escalar por un vector, lo único que hago es afectar la magnitud del vector, la dirección y el sentido se conservan, es decir, el ángulo no cambia. ¿Sí? ¿Qué me da entonces este vector de 5 veces B1? Voy a hacerlo aquí, aunque no está a escala, pues me va a dar un vector que está aquí, que tiene aquí 20 unidades, pero que sigue teniendo la misma dirección. Voy a suponer que tengo aquí 20 divisiones. Bueno, 19 para que tener 20 unidades. Y entonces este va a ser mi vector 5 veces B1. Sí, muchachos, ¿sí quedó claro esto? ¿Preguntas, Sí. dudas, muchachos? No, profe. 20 ángulo de 0, gracias, Erika, gracias, está bien. Es que luego no tengo a la vista el chat porque me hago más pelotas. Bien, muchachos, entonces no hay dudas aquí. No, profe. Bien, voy a hacer un ejemplo más, nada más rápidamente. Ok, gracias. Entonces, voy a exponer este vector 2, voy a cambiar de color para poderlo distinguir. Voy a tomar este negro. Por ejemplo, este vector 2, otra vez. ¿Cómo expreso este vector 2 en forma polar? ¿A qué será igual este vector 2? Díganme, muchachos. 2 unidades Ajá, con un ángulo de 0 grados igual, ¿no? 0 grados igual, gracias. Entonces, si este vector 2 yo lo multiplico por otra cantidad, por ejemplo, quiero encontrar cuánto vale 2 veces B2, que va a ser igual a eso. Pues voy a 4 hacer, unidades. ajá, sí. Voy a hacer el producto 2 por 2 unidades, que es el vector B2 por un ángulo 0 grados. Y entonces, recuerdo que solamente debo de afectar la magnitud. Entonces, 2 veces B2 va a ser exactamente como decía la compañera, pues igual a 4 unidades con un ángulo de 0 grados. Y ya terminé. Eso es lo que vale 2 veces B2 o el doble del vector B2. Y así simplemente es como yo voy a poder
multiplicar un vector por un escalar, y eso es lo que voy a obtener al multiplicar un vector. ¿Cuál es? Muchachos, así resumiendo esto, ¿qué pasa con un vector cuando lo multiplico por un escalar que es mayor que 1? ¿Qué le pasa? Aumenta su magnitud. Muy bien, exactamente, aumenta su magnitud. Pues, ¿cuánto? Pues tantas veces como sea el escalar, ¿no? En este caso se duplicó, en el caso de arriba se quintuplicó porque lo multipliqué por 5, pero otra cosa importante es que ni su dirección ni su sentido cambia, siempre mantiene su ángulo. Entonces ese es el segundo resultado importante que debemos tomar de aquí. Bien. Entonces, vamos a ver ahora, muchachos, el siguiente punto, que es, permítanme tantito. Yo tengo este vector otra vez, este vector que está en verde ahora. Nuevamente tengo un vector de estas características. Este vector con estas características, yo lo voy a multiplicar ahora por un escalar. Me voy a la tercera parte de esto. Un número que está entre 0 y 1. Primero, voy a ver, este vector es un vector, voy a llamarle un vector B3 para distinguirlo de los otros. Y díganme cuánto vale, cómo lo escribo en forma polar, ¿a qué será igual? A 4 unidades con 0 grados. Gracias, 4 unidades, gracias. Hernández, 4 unidades con un ángulo de 0 grados. Muy bien. Ese es mi vector expresado en forma polar. Pero yo lo voy a multiplicar ahora por un número que está entre 0 y 1. ¿Qué número está entre 0 y 1, muchachos? Exactamente en medio. 0.5. 0.5 o un medio, yo lo puedo expresar de las dos maneras. Vamos a ponerlo, para hacerlo sencillo, como 0.5. Entonces, si yo quisiera ver cuánto es 0.5 veces el vector B3, ¿qué sería igual a eso? Pues tendría que multiplicar 0.5 por mi vector B3, que es 4 unidades, con un ángulo de 0 grados. Y entonces, cuando hago eso, pues pasa lo mismo. Tengo que multiplicar este escalar por la magnitud de mi vector. Y entonces sé que 0.5 veces el vector B3 va a ser igual a ¿cuánto? 2 unidades con 0 grados. Ajá, 2 unidades con un ángulo de 0 grados. Y entonces si vemos aquí, pasa lo mismo, no, bueno, pasa algo similar a lo que pasaba con él cuando multiplicaba por un número mayor que 1. La pregunta es, ¿qué pasa con este vector cuando multiplica por un número menor que 1? Disminuye. Sí, disminuye su magnitud, ¿no? Se hace más pequeñito. Entonces mi resultado de multiplicar va a ser un vector como este, que va a seguir teniendo la misma dirección, pero solamente va a tener esta magnitud. Este sería 0.5 veces mi vector B3. Y ya está. Entonces, muchachos, así está esta situación. Voy a hacer un siguiente caso que me hace falta, que es ver por un número menor que 0. Vamos a suponer, ahora que tengo este vector rojo que está aquí, este le voy a llamar mi vector 4, voy a cambiar de color para que lo veamos bien. Voy a suponer que este vector es mi vector B4. Y lo que yo pregunto primero, ¿cuánto vale este vector? Entonces, le voy a poner su rayita. Entonces, B4, ¿cuál sería? ¿A qué sería igual el vector B4 expresado en forma polar? ¿A qué sería igual? Menos 3 unidades. A ver, bien. Dicen menos 3 unidades, otra idea, sí, está bien. O 3 con un ángulo de 180. Ok.
Gracias. En forma polar, muchachos, en forma polar nunca hay una magnitud negativa. Eso es algo que también tenemos que empezar a visualizar. Entonces, en forma polar siempre las magnitudes de los vectores son positivas. Lo que me da el signo negativo es precisamente el ángulo. Entonces, y ese ángulo va a provenir precisamente ese negativo va a provenir del ángulo. Entonces, este vector, como tal, va a tener esta magnitud de 3 unidades, como bien me dijeron por ahí, pero su dirección va a ser una dirección de 180 grados, porque va sobre el eje X, pero hacia la izquierda. Entonces, 180 grados. De aquí es donde sale este signo negativo. Cuando yo saque las componentes, voy a ver que me va a dar que es menos 3 en la dirección del eje X. Pero ok. Entonces, hasta ahí vamos. Este vector 3 se expresa de esta manera. Y entonces, si yo quisiera multiplicarlo por un número menor que 1, pues voy a hacerlo más fácil, que es multiplicarlo por la unidad, pero negativa, por menos 1, multiplicado por este vector B4. Entonces, ¿alguna idea qué es lo que tengo que hacer, muchachos? ¿A qué será igual eso? Ahora sí A me 3 con un ángulo de 0. Ajá. ¿Cómo llegamos a eso? Vamos a ver esto, muchachos. Yo lo que estoy haciendo es multiplicar un número que es negativo, que es menos 1, por este vector que se llama 3 unidades, con un ángulo de 180 grados. ¿Y en qué va a pasar con esto? Cuando yo hago esto, muy bien, efectivamente, Erika, gracias. Así es como lo voy a hacer, pero vamos a ver cuál es el detalle de esta operación. ¿Qué voy a hacer para multiplicar por un número negativo? Primero voy a tomar el módulo de ese número negativo y lo voy a multiplicar por la magnitud del vector. O sea, este 1 por este 3. Y entonces me dice que menos 1 por B4, simplemente me da menos B4, va a ser igual a el 1 por estas 3 unidades, pues me va a dar 3 unidades. Pero este signo negativo me va a afectar este ángulo. Porque este signo negativo va a hacer que mi vector se gire exactamente 180 grados y entonces voy a tener con un ángulo de 180 grados y le tengo que sumar 180 grados y entonces ¿qué ángulo me da? 0. O sea, cuando tengo ese signo negativo, lo que me hace es que yo tengo que sumarle al ángulo 180 grados. Entonces, 180 más 180 me da 360 y 360 equivale exactamente también a 0 grados. Entonces, este es el resultado de multiplicar el número menos 1 por este vector de 3 unidades con un ángulo de 180 grados. Voy a obtener que menos B4 va a ser exactamente igual a un vector que tiene 3 unidades, pero que va a tener un ángulo de 0 grados. Entonces, hasta ahí, muchachos, este vector resultante al multiplicar por menos 1, este vector menos B4, que es multiplicar el vector 4 por menos 1, me va a dar como resultado este vector. Un vector que tiene 3 unidades, pero que ahora está en dirección del eje positivo de las X. Bien, muchachos, ¿se entendió esto? Hacemos un ejemplo adicional rápidamente porque nos quedan 3 minutos. ¿Sí o no? No Sí, sé. profe. No Sí, sé. profe. Bien, vamos a hacer rápidamente este. Voy a poner este, muchachos. Tengo este vector, vamos a llamar el vector B5. Este vector B5, díganme cómo lo expreso. ¿Cuánto vale B5? Es igual.
2 con un ángulo de 90 grados. Muy bien, 2 unidades con un ángulo de 90 grados. Perfecto. Un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa si este vector B5 yo lo multiplico por un número negativo, en este caso por menos 5? ¿Cuánto es? Menos 5 veces este vector B5. ¿A qué será igual? Pues tengo que multiplicar menos 5 por este vector B5, que es 2 unidades con un ángulo de 90 grados. Díganme ustedes, muchachos, ¿a qué es igual esto? ¿A qué será igual? Menos 10 y 90 grados o 10 con un ángulo de 270. Así es, más bien así. 5 por 2, 10. 10 unidades. Esa es la magnitud. Recuerden que en forma polar no hay negativos. El negativo me lo va a dar el ángulo. Y ese ángulo lo voy a hacer cuando opere esto con esto. Tengo que sumarle 180 grados. Entonces, 90 más 180 me va a dar exactamente 270 grados. Y entonces, este va a ser mi resultado de multiplicar por menos 5 el vector B5. Y entonces, mi vector B5 va a ser algo como esto, pero que tiene 10 unidades. Y entonces aquí se combinan las dos cosas. Cambió la magnitud y cambió la dirección. Este es mi vector menos 5 veces B5. El 5 afectó la magnitud y el negativo afectó la dirección de este vector que multiplica por un número menor que 1. Muchachos, hasta ahí vamos a quedar con esta sesión. Al minuto que nos queda, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? O sea, cuando se multiplica con un número negativo, su dirección se le suma 180. Así es, cambia su dirección exactamente diametralmente opuesto, 180 grados. Ok, profe. Y su magnitud se afecta pues, por la cantidad que sea nuestro número, ¿no? ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Algo que quieran agregar? Les voy a publicar unos ejercicios al respecto de este punto para que vayan practicando esto y lo retomamos en la siguiente sesión. ¿No hay más comentarios, muchachos? ¿Alguna observación, alguna sugerencia? ¿Algo que quieran agregar? No, profe. Bien, gracias. Entonces no me queda más que agradecerles. Que tengan excelente día, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión. Muy buen día.